¿no? No en la ciudad. Pero que, como acabamos de decir, ¿no? O sea, Comitán también de espacio rural, pues. Entonces, imagínate si muchísimas personas de ahí fueron a, a París, ¿no? Para obtener su educación, ¿no? Eso también complica esa imagen que tenemos de lo rural. Y la otra, y ahora sí ya voy a terminar, lo prometo. Esto es tanto Comitán como, ay, sí, tengo aquí un problema técnico. Bueno, vamos a poner así. Ok, ya. Bueno, estamos en Comitán y Chactajal. Y donde yo estoy ahorita en este momento hablándoles, se puede ver en este mapa, es Juchitán de Zaragoza, a su mano izquierda, porque es el istmo de Tehuantepec. Bueno, y entonces estas son las dos ciudades, ¿no? Entonces, bueno, estos dos espacios, ¿no? El espacio de los indios, el espacio de los mestizos. Y pasa algo muy similar cuando estamos en los ríos profundos, ¿no? Porque estamos en Cusco, ¿no? Que está asociado con el Imperio Inca. Y también tenemos, si queremos ir a la siguiente, por favor. Y Abancay, que es una ciudad de mestizos, ¿no? Y ya, yo creo que ya estamos más que listísimos para arrancarnos con la conversación. Vi que ya hay varias cosas. Ya salió el término Mesoamérica, ¿no? Por ahí, porque efectivamente, y esto también es algo como muy importante de decir, hay mucha especificidad en la representación indígena que está haciendo sobre todo Rosario Castellanos, ¿no? Ella está hablando del pueblo celtal, que es que es muy difícil como encontrar los términos correctos para hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero es un grupo que vive mayormente en Chiapas, ¿no? Y hablan el celtal, aunque ellos, déjenme lo busco aquí, ellos a sí mismos se llaman Winik Atel, que es gente trabajadora, y a su idioma le llaman Batsil, que significa lengua verdadera o lengua legítima, ¿no? Y esto es a lo mejor como lo último que quiero compartir antes de que nos abramos, ¿no? Ahora que se está de manera real abriendo mucho más el panorama de cómo se entiende lo indígena, ¿no? Como no solo desde la nación, sino también como dentro desde las comunidades, desde la diáspora, que es desde donde yo me identifico. Eh, ha sido muy importante que aparte de que pensemos en cómo se le llama a los pueblos desde el castellano y desde el náhuatl, que es en realidad quien le dio los nombres a los diferentes pueblos que son ahora conocidos, ¿no? A través de la colonización. Muchos de estos pueblos han enunciado cómo les gusta, cómo es que ellos se llaman a sí mismos, ¿no? Y eso también va cambiando el debate. Ahora sí, yo creo que Jennifer abrimos, ¿no? Para que sea una conversación. Sí, muchas gracias, Paulina. Ya tenemos la geografía, la importancia de la identidad, incluso desde tu propia posición como investigadora de estos temas a partir de la literatura o pensando la literatura. Aquí había mucha impaciencia por entrar a hablar de las obras. El chat estaba en ¿Será que quitamos la presentación? Tienes algo creo que tienes otras diapositivas con información. Pero son las portadas del libro nada más. Con alguna información, ¿no lo quieres poner de un pronto y así comenzamos? Pues sí, si lo quieren, pues sí. Nos vamos a la siguiente. A la siguiente, Rosana.
Hay que agradecerle mucho a Rosana este trabajo de moderación. Esto va a ser importante por lo menos tenerla ahí. Antes de pasar a conversar en general sobre la obra, quiero que reaccionen la audiencia. Quiero que reaccionen ustedes, jóvenes, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas, si hay cosas que no quedan claras. Yo misma, Paulina, en un momento levanté la mano y tú no me hiciste caso como buena profe. Que yo Perdón. Como porque quiero que desplegar algunas cositas. La primera es esa diferencia importante entre las dos maneras en que se considera y se define eso que llamamos indigenismo. Dos cosas en relación a eso. Lo primero es que a nosotras y a nosotros aquí nos compete el indigenismo como discurso, ciertamente. No nos estamos entreviendo con lo que es políticas públicas. Entonces ahí, Paulina, te quería preguntar si podías decir al menos una o dos de las políticas públicas que se han implementado para que aquí el grupo tenga esa idea y sepamos inmediatamente hacer esa separación. Mira, voy a dar un ejemplo que es también relevante para la novela. Durante los años 30, ¿no? Estaba la época del cardenismo, ¿no? En México. Y una de las primeras políticas públicas que se ven como indigenistas fue la reforma agraria, ¿no? Que buscaba regresar a los pueblos indígenas sus territorios. Entonces, dividir las tierras que estaban controladas por todos estos asentados y regresárselas a los diferentes pueblos. Otra o sea, esta reforma agraria ha cambiado muchísimo, ¿no? A través del tiempo. Pero otra que fue muy, muy importante fue empezar a pensar en la educación indígena. Entonces, como parte de esto que estaba pasando en los años 30, se estaba diciendo que al indígena, ¿no? Al indio, le voy a llamar indio porque esa es como la manera en la que se retrataba en ese momento, ¿no? Entonces, al indio se le tenía que educar y se le tenía que alfabetizar. Entonces, empezó a haber un movimiento muy, muy fuerte de alfabetización y de castellanización en las comunidades. Entonces, había comunidades en ese momento que eran completamente monolingües en su idioma, ¿no? Y que fue a partir de estas reformas indígenas que el español empezó a llegar a sus comunidades y empezaron a aprender a leer y escribir el español, ¿no? Y esto se creía que iba a ser favorable para ellos, para integrarse en la nación y para poder entenderse, ¿no? Como con las otras comunidades. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Paulina. La misma mención de la reforma agraria ya nos trae una idea de por qué hablamos en algunas narrativas se refiere a la novela de la tierra. La relación de la tierra, la lucha por la tierra y la expropiación sobre todo, y primero que nada de la tierra, a las personas que trabajan la tierra y habitan la tierra. Entonces, eso es muy importante. Otra pregunta que tenía para ti, quiero darle chance, antes de yo continuar más bien, quiero darle chance al grupo de estudiantes, a ver si hay preguntas, comentarios, reacciones, dudas. Yo tengo un par de cositas más, pero no quiero que nos tomemos todo el tiempo. Jóvenes, tienen un chance, hagan todas las preguntas antes de pasar a las obras. Yanibel, ¿puedes hablar? ¿Puedes abrir el micrófono y decir tu pregunta abiertamente? Bueno, con lo que estaban diciendo, me vino una pregunta, y es cómo es el trato actual de los indígenas. No sé si con esto yo me estoy desviando, pero no sé, como que me estoy esa incógnita, ¿qué ha cambiado desde la reforma agraria y dónde está situada específicamente Balún Canán? Sí.
No, es una buenísima pregunta y no te desvías para nada, ¿no? Del tema. Creo que creo que esa es justo la vigencia de la novela, que nos permite platicar acerca de los problemas del futuro, ¿no? En cuanto a todo esto. Pues una cosa que ha cambiado muchísimo, muchísimo, es que hoy en día se reconoce muchísimo más la producción artística de los mismos escritores en las comunidades, ¿no? Entonces ya no hay un letrado otro que habla, ¿no? Sino que son muchos escritores desde sus comunidades haciendo sus propias demandas. El problema del racismo persiste, el problema del maltrato persiste, como siempre, pero hay algo que quería decir aquí que se me acaba de... Es que no quiero... Sí, ha cambiado muchísimo eso, ¿no? O sea, como a quién se le da la palabra, ¿no? Eso ha sido radical. Y estaba pensando acerca de, o sea, a partir, por ejemplo, de la reforma agraria, lo que terminó pasando de manera real a partir de esos años es que muchas de las tierras que se les regresó a las comunidades eran tierras que ya no servían, o eran tierras que no eran las más fértiles. Entonces, aún cuando se les dieron, ya no servían para que ellos pudieran eh, seguir trabajándola, ¿no? Y a los pocos años empezó a haber muchísimo movimiento también migratorio, ¿no? Entonces, muchísima gente ha migrado porque, o sea, en los años 30, o poquito antes, ya se había empezado a hacer el tren, en los años 50 se hizo la carretera, en esta zona, ¿no? De Chiapas, Oaxaca. Entonces, mucha gente me empezó a migrar. Eh, a pesar de que se empezaron a implementar políticas públicas, mucha gente dice que llegaron muy tarde. Bueno, aquí veo que Noemí hace una pregunta que nos están haciendo preguntas históricas, políticas. Hay una preocupación que yo creo y me parece que tiene que ver con el excelente trabajo que realizó Arguedas y que realizó Castellano, generando estas preocupaciones. Porque estas preguntas y estas preocupaciones vienen de ese contacto con esas obras. Entonces, quizá, si nadie tiene más preguntas y comentarios, quizá lo primero que podemos hacer es analizar esta portada. ¿Qué vemos en esta portada? ¿Qué hay en la portada? ¿Y qué de las imágenes que estamos viendo, o al menos, puede referirnos a lo que nos ha dicho Paulina sobre la identidad y cómo se ha representado al indio, vamos a decir, tanto en textos literarios como en otros, vamos a decir, como otras formas de la cultura, que no son solamente literarias, ¿no? Hablemos un poquito de la portada. ¿Quién aventura algo? ¿Qué hay ahí? Bueno, yo pienso que como dice Carlenis, y era precisamente lo que iba a decir, en la portada se pueden captar un sinnúmero de elementos que pertenecen al indio, o sea, a los indígenas, tal como, no sé qué exactamente, porque no se visualiza bien, lo que tiene los colores rojo, azul, puede ser parte de una vestimenta, ¿no? O de los colores específicos de esas regiones, porque la cultura india de México es muy colorida, y los colores juegan un papel muy importante en ella. Y también la forma de la escultura, que tiene la forma de un indio. Entonces pienso que esos son elementos. También más abajo se ve una puerta,
o de una especie de puerta, que pienso que representa ya a los propietarios de las haciendas, porque ya se ve como más, no se ve tan indígena, porque se ve como una puerta más producida, más como española, como que en cierto punto. Y que Rosana también levantó la mano. Así es. No, Y justamente. veo que Vianibel y Lesmil y Carleni también quieren decir algo. Bueno, en mi caso yo solo iba a comentar lo primero que Adriana mencionó, que es que me llama mucho la atención esta parte aquí, lo que tienen los colores, que en realidad sí representa parte de la vestimenta oriunda, o ¿cómo es que se dice esto? Como natal de México, que siempre ellos bordan con colores y eso. Entonces me llama mucho la atención que se haya incluido en la portada de este libro. Muy bien, veo que Yana tiene la mano levantada. Vamos a conversar sobre estas ideas. Adelante, Yana. Bueno, yo lo veo generalmente, es los rasgos físicos de la estatua que dan mucho como al perfil indígena, o sea, como las características físicas que uno ve en una persona, por ejemplo, aquí, que hay muchos ecuatorianos, si no me equivoco, personas que vienen así como de Perú, tú los ves y eso es ese mismo físico, como que tú de una vez notas que es una persona como que viene de esa raíz indígena por las características físicas que posee. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar antes de que Paulina y yo vemos el comentario de Paola? Lo voy a incorporar en lo que diga Paulina. ¿Alguien más, jóvenes? Ok. Lo importante cuando nos vamos a enfrentar a la imagen es inmediatamente qué hay. Han mencionado los colores, ¿verdad, Paulina? No han mencionado la tipografía, pero sí hemos podido ver, por ejemplo, cómo los colores y algunas ideas, elementos que hay en la portada, visuales, han despertado en ustedes algunas ideas quizá preconcebidas que tienen, ya sea de la cultura mexicana, ya sea de las culturas indias, vamos a decirle en ese caso, ha despertado algunas cosas. Por ejemplo, tú, Adriana, que dijiste, disculpen, no sabía que la cámara. Por ejemplo, tú, Adriana, que dijiste, yo veo que representa la cultura, pero no sé exactamente cómo. Ahí es donde el rigor y la pregunta crítica entra y nos enfrenta con nuestras propias ideas. ¿De dónde viene eso si no lo puedo ver en la portada o no lo puedo identificar? Entonces, no sé, Pau, te doy la palabra y ahí tú puedes mencionar las cosas que no se han notado y que no se han visto. Iba a decir que creo que precisamente esa no especificidad de lo indio es bien importante, que se señale, ¿no? Porque conociendo los textiles que se hacen por aquí en la Sierra de Chiapas, hay colores, como ustedes dijeron, específicos, ¿no? Que son de cada región. Y aquí estamos teniendo más bien como elementos que parecen indígenas, pero no estamos seguros si están asociados con la cultura celtal, ¿no? Y eso no es precisamente algo que tenga que ver con Rosario, tanto que tenga que ver como con un imaginario más amplio de lo indio. Y esa era precisamente como una de las cosas que yo me estaba preguntando, ¿cómo es para ustedes, cómo se ha construido la imagen del indio? ¿No? Como desde fuera, ¿no? Vamos ahí, exacto, Paula. Y otra cosa que quiero que retomemos antes de que se nos vaya, pero si quieres, empezamos primero por las imágenes y luego por lo demás, porque aquí tenemos a Arleni Reyes, que habla del título de la novela y lo que significa.
¿no? Entonces, para también retomar eso como parte de esta discusión acerca de la portada, ¿no? Pero aquí tienes este grupo, algunas de las personas que están aquí han tomado una clase que les prepara un poco para pensar en esa pregunta que les hiciste. Ah, sí, me encantaría resolverla. Sí, ¿Cómo se representa al indio? ¿Verdad? Por ejemplo, no sé si levantó la mano Adriana, le voy a dar la palabra a Adriana, pero no sé si Adriana iba a ir por ahí, pero es una pregunta que yo creo que pueden responder desde algunos textos literarios con que se han enfrentado. ¿Cómo se representa al indio? Entonces, adelante Adriana. Bueno, yo lo voy a hablar desde el punto de vista de cómo lo percibimos de los indígenas que específicamente estaban en nuestro territorio. Y bueno, particularmente desde que yo estoy un poco, bueno, desde pequeña, obviamente se ha celebrado el Día de la Raza, como el encuentro entre culturas, pero al indígena, al indio, siempre como que nos lo hacían ver como, ay, o sea, eran unas personas ingenuas, se dejaron engañar por los españoles, bueno, como que son muy atrasados, no tuvieron tecnología, como que se les echaba mucho como discriminándolo en sí. Entonces los españoles no dieron muchas cosas, incluyendo la tecnología, se llevaron el oro y todo eso, pero desde que yo tuve la oportunidad de leer lo de Fray Bartolomé de las Casas, Crónicas de la India, me encantó porque de verdad pude ver cómo eran, por qué los indígenas tomaron un cierto comportamiento en un cierto momento de la historia y debido a esos maltratos que le hacían y que ciertamente, como usted estaba comentando, muchos de ellos eran desterrados sus tierras, le quitaban sus tierras, le quitaban su forma de trabajo, su forma de vivir como tal, que para ellos eso es cultura, o sea, eso es la riqueza de la vida para ellos, era ese entorno donde vivían, porque todo es a lo que tú te acostumbras o en lo que tú viviste toda tu vida. Entonces pienso que de esa forma. Gracias, Adriana. Vamos a darle la palabra a Yana. Adelante, Yana. Gracias. También acompañando lo que dice Adriana, desde un punto de vista y lo que dicen la mayoría de chicos, los indios o indígenas son vistos como salvajes. Y de eso de la civilización estamos claros de que los mayas y los aztecas tenían mucha tecnología, tal vez no como los españoles, pero eran una civilización bastante organizada, que incluso escuché en un documental o algo así, que ellos tenían acueductos y vías y muchas cosas que hoy utilizamos, o sea que eran y con el calendario también, como ya sabemos, el calendario maya, eran unas personas bastante organizadas e inteligentes, simplemente que creo, desde mi punto de vista, que el problema radica en la religión. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando los españoles llegaron, ellos creían en el cristianismo, ¿verdad? En un Dios. Entonces, los indígenas son politeístas, como todos sabemos. O sea, tenían creencia de varios dioses. Y por esta razón eran considerados atrasados, vamos a decir, incrédulos, que no sabían lo que estaban pensando, porque ellos atribuían la mayoría de lo que pasaba en el mundo a sus dioses. Entonces, para mí el problema de cómo se percibe al indio radica en esta parte, porque generalmente cuando los españoles llegaron, quisieron inculcar su cultura, pero tras la religión, porque a quienes dejaron aquí fueron a frailes, vamos a decir, y monjas, quienes educaban. O sea que para mí ahí es que radica la forma de cómo se ve al indígena. Ok, muy bien. Paulina, no sé si tú quieres decir algo. No hemos hablado ni siquiera de los artefactos en esta portada. En referencia a lo que dijo, a los comentarios que se acaban de decir y a los que también estoy leyendo, ¿no? Como por el chat. Están ustedes trayendo a colación algo como muy importante que justo que el indigenismo hace o como la manera en que se ve al indio. Por un lado, en el presente, se ve como al grupo marginado,
al grupo bárbaro, ¿no? Sin acceso a la educación, victimizado. Y por otra parte, se habla de su grandeza antes de la colonización, ¿no? Entonces tenemos como al indígena, por ejemplo, en esta portada, ¿no? Tenemos al indígena que hacía sus figuras, ¿no? Hablas acerca de los mayas, ¿no? Y pensamos en lugares como Palenque, ¿no? En muchísimos otros sitios arqueológicos relacionados como con la astrología, sobre todo, ¿no? Con la observación de los astros y de las matemáticas, ¿no? Pero eso está casi completamente separado del presente, ¿no? Hay una interrupción, ¿no? Donde el presente, el indígena, el presente, no podemos imaginarlo de esa misma manera, ¿no? Vi que alguien acaba de abrir. Vianivel, Valerio, adelante, Vianivel. Sí, que yo estoy de acuerdo con las muchachas que hablaban, que hay muchas personas que todavía consideran que el indígena era un ser atrasado, salvaje y bueno, todo lo que han dicho. Sin embargo, hay otros que lo idealizan y sí exaltan su grandeza. Y digo esto porque, bueno, nuestro grupo analizó un poema llamado Guarionex, es de José Joaquín Pérez, un autor dominicano, y ahí él enaltece al indio. Él dice que el indígena es una persona leal, apegada a la naturaleza, y ahí se ve todo lo bonito del indígena. Y está también la novela de Enriquillo, que creo que fue la primera aquí en República Dominicana, pero no sé si estoy en lo correcto. Ahí también tenemos a ese personaje que se sublevó y luchó por los indígenas, y ahí vemos a un ser valiente que no se dejó dominar, y ahí aparece Anacaona y un sinnúmero de personajes. O sea, no todos los intelectuales o bueno, las personas piensan que el indio es un ser salvaje. Y ahí es donde entra la dicotomía que hemos hablado varias veces de civilización y barbarie, que también hemos hablado en clase que esa dicotomía no es bueno usarla porque todo va a depender de los intereses y del discurso de las personas. Muy buena, Vianivel, la referencia de Guarionex, porque ese texto fue estudiado en el contexto del romanticismo. Entonces, no lo has dicho, Paulina, pero te referiste a cuando te referiste al enaltecimiento como una casi relación dialéctica. ¿El indio o es esta cosa grandiosa de un pasado ya muerto al que accedemos? Ahí recuerden ruinas, porque hay unas ruinas de ese imperio, de los imperios de estas culturas que fueron devastados. Y luego está entonces ese enaltecimiento de ese pasado grandioso entra dentro del movimiento romántico. Es una de las maneras en que la literatura intenta, bueno, se asocia, eso lo estamos viendo, lo hemos discutido, se asocia o entra en relación con el problema de la conformación de la nación y la identidad nacional. Entonces, exaltar al indio, déjame de hecho leer esta cita porque hemos estado leyendo, Paulina, literatura latinoamericana, cultura y sociedad. Y hay una cita que resume efectivamente lo que tú has dicho y esta relación de esta romantización del indio con la conformación de una identidad nacional. Déjame ver si lo tengo a mano aquí. Estoy, para quienes recuerdan que leyeron ese capítulo, en Avatares del Indigenismo. Dice, voy a leer esta cita. Aunque no lo consiguieron del todo, déjame ver si lo puedo presentar. No, aunque no lo consiguieron del todo ni durante mucho tiempo, las inquietudes sociales y políticas contuvieron los avances del etnocentrismo que pugnaba por imponer la especificidad cultural de Hispanoamérica. Los avatares de la narrativa indigenista
identificada con la denuncia de los problemas del indio y precipitadamente encuadrada a veces en la novela de la tierra, permiten entrever la complejidad del proceso, aún prescindiendo de sus manifestaciones mexicanas, muy condicionadas por las circunstancias políticas del país. El nacionalismo veía en la población de origen prehispánico la depositaria de una esencia que había sobrevivido a la colonización y que podía ayudar a la definición de la identidad nacional, aunque no podían ignorarse las injusticias que aún tenían que soportar. Idealización y denuncia pudieron combinarse en distinta medida, pero predominaron el desencanto y las actitudes críticas ante los resultados de la revolución. Ahí está exactamente, de una manera, para volver a una cita que este grupo ya leyó, lo que estabas diciendo tú, Paulina, y cómo entra ese conflicto. La literatura indigenista no es simplemente una literatura para leer recreadamente, como se hacía en la Inglaterra victoriana. No es el romanticismo inglés, es un romanticismo en conflicto que anda buscando precisamente dónde vamos a fincar la diferencia de quiénes somos después que ya no somos colonia de España. Ahora, ¿quiénes somos? Es una reflexión que hemos hecho. Entonces, ¿cómo comenzamos a hablar de Balún Canán?